Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Reporte Climático, el espacio del noticiero científico y cultural iberoamericano enfocado en periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. En un planeta saturado de información climática, ¿cómo logra un mensaje penetrar el ruido? A veces la respuesta está en la síntesis y la agudeza de una sola imagen. El humor gráfico, la caricatura, tiene esa capacidad única de condensar realidades complejas, de hacernos pensar y a veces sonreír ante lo absurdo o lo trágico. Hoy exploraremos el poder de la ecoviñeta, la caricatura ambiental, como herramienta de conciencia y crítica. ¿Puede un dibujo ser un catalizador para la reflexión en medio de la emergencia planetaria? ¿Cómo se navega entre el humor, la denuncia y la necesidad de no caer en la desesperanza? Para descifrarlo, conversamos con un maestro del género, el caricaturista mexicano Víctor Solís, quien también es cartonista ambiental y diseñador. Cuenta con una trayectoria reconocida internacionalmente y sus trazos se han convertido en comentarios indispensables sobre nuestra relación con el planeta, publicados en medios como Excelsior, Nexos y F Verde. Les invito a esta conversación después de nuestro recorrido por la actualidad climática global. Antes de la tercera conferencia de las Naciones Unidas sobre el océano, las naciones del Pacífico Occidental reafirmaron su compromiso con la protección de la biodiversidad marina y la acción climática. En la 15ª sesión de la Subcomisión del Pacífico Occidental de la Comisión Oceanográfica Internacional y UNESCO, celebrada en Tokio, se adoptó la Declaración de Tokio, que promueve una gestión oceánica basada en la ciencia. Uno de los avances clave fue la creación de un grupo de trabajo regional para apoyar la implementación del Acuerdo sobre la conservación y uso sostenible de la biodiversidad marina de las zonas fuera de la jurisdicción nacional. El primero legalmente vinculante para proteger la biodiversidad en aguas internacionales, que cubren casi 2/3 del océano global. Este grupo impulsará el intercambio de datos, el fortalecimiento de capacidades y la transferencia tecnológica. Además, se presentaron 4 nuevas iniciativas científicas para abordar prioridades emergentes: investigación sobre pastos marinos, restauración de manglares, predicción de cambios en ecosistemas marinos del Pacífico Noroeste y estudio del flujo de metano desde el fondo marino. Estas acciones buscan restaurar la salud del océano en una región clave para la biodiversidad global. En una región clave para la diversidad de murciélagos en África, los biólogos nigerianos Bennett Ovid e Iroro Tanshi lideran su estudio y conservación. Nigeria alberga más de 1/3 de las especies de murciélagos del África subsahariana, pero se conoce poco sobre ellas. Ovid y Tanshi fundaron en 2016 la Organización para la Conservación de Pequeños Mamíferos, dedicada a revertir la aversión hacia estos animales y proteger sus hábitats. Realizan expediciones en lugares como la montaña Afi, donde han registrado 36 especies, 10 de ellas nunca antes documentadas en el país, elevando el total nacional a 100. Un logro clave fue el redescubrimiento por parte de Tanshi de una rara especie de murciélago de nariz redonda no vista en Nigeria en casi 50 años. Además de su labor científica, esta organización colabora con comunidades locales, incluidos antiguos cazadores, para fomentar la conservación y ha creado becas para formar a futuros expertos en murciélagos en África Occidental. Su trabajo inspira acciones similares en todo el continente. París está transformándose en una auténtica ciudad jardín para mejorar el bienestar ciudadano y adaptarse al cambio climático. Desde 2020 se han plantado más de 100,000 árboles, reemplazando asfalto y estacionamientos por espacios verdes accesibles para todos. La ciudad ha eliminado 6,000 plazas de aparcamiento y más de 1.3 hectáreas de asfalto, creando calles con jardineras y áreas verdes. Cerca de 100 calles ya han sido transformadas en corredores naturales con plantas, árboles y senderos para bicicletas.
Esta apuesta por la naturaleza urbana busca reducir el efecto de isla de calor mediante el sombreado y la evapotranspiración. También se están usando materiales permeables y se han instalado fuentes y zonas de sombra en espacios públicos. Estas acciones forman parte de una estrategia más amplia para mitigar los efectos del cambio climático, como las olas de calor y la escasez de agua. Como miembro de la UICN, París aspira a inspirar a otras ciudades a seguir este modelo de transformación urbana verde. La crisis climática presenta un desafío comunicacional único. Su complejidad científica y su escala temporal a menudo dificultan la conexión emocional y la acción del público. Frente a extensos informes y datos abstractos, el lenguaje visual ofrece una alternativa poderosa. La comunicación visual es clave ante el reto que enfrenta el planeta. La trayectoria de Víctor Solís no partió directamente de lo ambiental, sino explorando primero el humor gráfico más universal. Escuchemos cómo fueron esos inicios. Mira, yo comencé a hacer cartón de humor a los 14, 15 años más o menos, a publicar cartón de humor. Mi entrada no fue por el lado del periodismo, sino más bien por el lado del humor, porque comencé con revistas de humor universal. Siempre fui muy fan de los cartoncitos que aparecían en el New Yorker y en este tipo como de revistas que sacaban cartones que no tenían otra intención más que hacerte sonreír, echar una carcajada, qué sé yo. A veces la entrada al mundo profesional no sigue caminos convencionales. Una crítica o un desafío pueden convertirse inesperadamente en la puerta de acceso a una carrera. Toda la vida he sido muy fan de ese trabajo. Entonces, yo comencé a publicar en revistas de humor. Eran unas revistas que editaba una editorial propiamente llamada Editorial Mina. Y eran unas revistas, estoy hablando de 1982, eran revistas que tenían un formato pequeño, eran chiquititas y solamente eran cartones, no traían artículos, no traían absolutamente nada. El paso del humor más general a la temática ambiental suele originarse en inquietudes profundas. Una cierta visión crítica sobre la posición de nuestra especie en el mundo puede ser un motor importante. Cuando yo llego al cartón ambiental es porque yo ya traigo desde la adolescencia una, ¿cómo decirlo sin que suene fuerte? Una especie de misantropía, porque me parecía que nosotros traíamos una arrogancia como especie que nos llevaba como a manifestarnos, a plantear que éramos el pináculo de la creación, éramos lo que mejor le había salido al Señor. Y que bueno, pues ¿quién lo decía? A nosotros. ¿Y a quién se lo decía? A nosotros, ¿no? Entonces, esa arrogancia y autoaplauso siempre me provocó como una comezón, un malestar de que eran muy buenos para autoalabarnos y no tanto así para ver nuestros defectos. Esa mirada inicial se enfoca en la autocrítica como sociedad, cuestionando comportamientos normalizados que impactan negativamente nuestro entorno. Y mi búsqueda fue precisamente mofarnos un poquito de nosotros mismos, mofarnos de estas cosas que dábamos por sentado que eran normales, el abuso hacia otros animales, la proliferación de basura, la tala de árboles, ciertas cosas ya traía yo metidas en el cartucho como parte de una educación, de una formación, y lo que hice fue trasladar esa misma inquietud, esas ganas de expresar algo al respecto del medio ambiente
hacia ese que era pues mi primer trabajo profesional. Introducir temas ambientales en medios tradicionales no siempre fue sencillo. Hubo un tiempo en que la relevancia de estos asuntos se medía principalmente por su impacto directo en la vida urbana. Pues mira, pasado cierto tiempo intenté meterme a los periódicos, intenté publicar estas cosas que antes publicaba como humor universal. Y la respuesta que yo tenía de los editores era que el medio ambiente no era noticia, que para que fuera noticia pues había que ligarlo a algo que nos afectara a nosotros propiamente, a la sociedad, a las ciudades, a la gente. Entonces, poco a poco y después de tocar muchas puertas, comencé a publicar este tipo de temas entreverados con otros tantos temas. Los periódicos pues empezaron como a darse cuenta. Sin embargo, la creciente conversación global sobre la crisis climática, especialmente a partir de los años 90, fue abriendo gradualmente espacios editoriales para estas preocupaciones. La época de los 90 en la que ya empieza a haber una conversación más intensa acerca del calentamiento global y de otras tantas broncas que traíamos ya arrastrando y que no eran como muy, muy visibles en el espacio periodístico, en el espacio editorial. Entonces, yo lo que hice, bueno, pues fue exactamente lo que venía haciendo desde antes, externar mis puntos de vista al respecto de no sé, un abanico grande de subtemas que hay alrededor de la ecología. La recepción del público ante la crítica ambiental gráfica puede ser compleja. El humor puede mezclarse con la incomodidad, generando reacciones diversas y a veces inesperadas para el propio creador. Mira, en el fondo, pues yo pretendo conservar humor en la mayoría de mis cartones, si no es posible que en todos, intento hacerlo en la mayoría de los cartones. Muchas veces tienden hacia lo conceptual y hay veces que, bueno, pues tienen ese otro piecito en lo político, porque al final, pues aunque no dibuje políticos, retratos de políticos, caricatura de políticos, al retratar a la sociedad, pues implícitamente estamos hablando de cuestiones políticas y las reacciones de la gente, pues muy diversas. Hay quien sí se reía como yo esperaba que sucediera y había la mayoría que decían que mis cartones eran tremendamente deprimentes, que eran muy tristes y que les incomodaban. Eso me provocó a mí desde un inicio, cuando comencé a escuchar este tipo de comentarios, no lo vas a creer, pero me parecía, bueno, me provocaban dos reacciones. Una era, a ver, yo estoy tratando de llevar lo que está pasando en la realidad a un nivel absurdo.